me lleva a perder el respaldo. Por eso nosotros debemos cuidar, hermanos, el respaldo de Dios. Eso tiene que ser lo más importante. No perder esa cobertura espiritual que viene de parte de Dios. Amén. Yo quiero que leamos así en el libro de Samuel, un poquito más adelante, capítulo 15 y el verso 20. Vamos a estar leyendo en ese lugar. Dice de esta manera: 15 del 20 al 23. Dice así: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, de las primicias del anatema. La palabra anatema significa maldición, para ofrecer sacrificio a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, diga prestar atención. Decirle a tu hermano: prestar atención. Dice: el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey en Israel. Qué tremenda palabra, hermanos. Qué tremenda palabra. El Señor le había elegido a Saúl para ser un líder, un hombre de autoridad, pero por causa de no obedecer la palabra, por causa de no prestar atención, lo que le sucedió a Saúl fue que perdió el respaldo. Y es bueno notar, hermanos, que no perdió el cargo, sino el respaldo. Diga conmigo: Saúl perdió el respaldo, no perdió el cargo, porque él siguió siendo rey. Y saben, hermanos, nosotros tenemos distintos niveles de delegar, donde Dios nos delegó autoridad, donde somos llamados a liderar. Si usted es un padre o una madre, Dios lo ha establecido para que lidere su familia. Amén. Entonces, esto no es solamente a nivel ministerial, a nivel de iglesia, sino que es aplicable aún en la familia. Si un padre no presta atención a la palabra, si un padre no es obediente a la palabra, seguirá siendo padre, pero perderá el respaldo de Dios. Lo mismo sucederá con una madre. ¿Cuántas madres hoy le dicen a sus hijas: juntate? ¿Cuántas madres le dicen a sus hijas: usa preservativo? No. ¿No estás escuchando la palabra? ¿No estás
ser desobediente, lo que se pierde es el respaldo. Se sigue siendo papá, sigue siendo mamá, pero ya no tiene un respaldo. Amén. Nosotros vemos, hermanos, que Dios se conduele, y los hombres de Dios también se conduelen cuando alguien es desechado por Dios. Dice la palabra que Saúl lloró toda la noche. Samuel lloró toda la noche por Saúl. Cuando Dios le había hablado que él había sido desechado. Porque Samuel amaba a Saúl. Él lloró. Y el Señor vuelve a hablarle y le dice: no llores más por Saúl, porque yo me levantaré otro rey, el cual será conforme a mi corazón. Miren, hermanos, cuando en la casa se pierde el respaldo, Dios levantará otra gente temerosa de Dios, que van a llegar con la palabra verdadera a los hijos. Amén. Porque Dios no va a dejar que una generación se pierda por causa de nuestra desobediencia. Y saben, hermanos, mientras yo recibía esta palabra, pensaba esto: a mí no me gustaría que mis hijos busquen palabra de Dios en otras personas, porque se dan cuenta que su padre no tiene respaldo, o su madre. Qué triste. A mí me gustaría que mis hijos vean el respaldo y el temor de Dios en mí, y que ellos sepan que yo les voy a decir la verdad de acuerdo a la palabra, aunque ellos quizá en el momento no lo reciban con mucha alegría. Por eso es importante cuidar el respaldo de Dios. Y esto también sucede a nivel servicio. Dios te ha designado un lugar, Dios te ha colocado en un lugar para que tú le sirvas, para que tú desde ese lugar ministres. Pero si tú no prestas atención a la palabra y no eres obediente, se te quitará el respaldo, aunque sigas en el mismo lugar, aunque sigas en el cargo. Porque recuerda, Saúl no perdió el cargo, lo que perdió fue el respaldo. ¿Y sabe lo que sucedió? Miren, vamos a leer un poquito más adelante, en el mismo libro de Samuel, pero el capítulo 16 y el verso 11. Primera de Samuel 16 y verso 11, dice así: y él le dijo: a ver, vamos a ver. Primera de Samuel 16, 11. Dice así: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió que era aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este
es. Y Samuel tomó